Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es una bendición poder llegar hasta su hogar, a su lugar de trabajo donde usted se encuentra, con una palabra de bendición para su vida. En esta mañana quiero predicar bajo el tema los 3 tipos de personas. Durante mi vida ministerial he conocido estos tipos de personas. La Biblia nos enseña que hay 3 tipos de personas y estas personas están dentro de la iglesia del Señor. Y el primer tipo de personas es los hombres y las mujeres naturales. ¿Por qué es importante este tema de los 3 tipos de personas? Porque la iglesia del Señor está esperando a Jesucristo en su segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia. Todos tenemos que estar preparados, más cuando estamos ejerciendo una función dentro de la iglesia del Señor, o sea, de que vayas como oyente, estás iniciando el camino del Señor, tienes que conocer este tema. Y el primer tipo de persona, como le decía anteriormente, es la persona natural. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que no ha venido a los pies de Jesucristo, el que no le ha reconocido como el Salvador de su vida. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y hay unas características que habla el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 2:14, y es que el hombre natural toma las cosas de Dios como locura, dice, porque no la entiende, porque no tiene discernimiento, por tanto no tiene el Espíritu de Dios. No la entiende. El hombre natural se burla muchas veces de las cosas de Dios. El hombre natural juzga por vista, murmura y calumnia. Y esta clase de personas van a la iglesia. Y el hombre de Dios, el pastor, tiene que saber lidiar con este tipo de personas. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que apacentarla. Llevan un proceso para que ellos puedan llegar a la madurez espiritual. Entonces vemos, hermanos, de que este tipo de persona no conoce de Dios, necesita entregarse a Cristo, necesita buscar de Dios, necesita, gloria a Jesús, al Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 28, versículos 2 y 4, estaba Pablo en la isla de Malta y dice que los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos estaban juzgando a Pablo porque la serpiente se le había prendido de su mano. Ellos estaban juzgándolo por lo que estaban viendo, y es lo que pasa con el hombre natural, juzga sin ver las cosas a como son, con la luz del Espíritu Santo. El hombre natural no tiene discernimiento del bien y del mal. Él cree que todo lo que hace está bien. Es sabio en su propia opinión. Pero esta clase de personas, cuando se rinden a Cristo, todo viene a cambiar. Y el Espíritu Santo comienza a redarguir sus vidas y vienen a ser grandes hombres y mujeres delante de Dios. Pero hay este tipo de personas. Gloria a Jesús. El segundo tipo de persona es los carnales. Y en esto hay un peligro muy grande, amados hermanos.
porque los carnales son los que aceptaron a Jesucristo, están dentro de la iglesia, pero son niños espiritualmente, son inmaduros. Y vamos a leer la palabra, aleluya, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 3 y 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Y quiero enfocarme más en este tipo de personas, porque es un peligro. Es un peligro que estén dentro de la iglesia del Señor. El hombre carnal puede estar dentro de la iglesia, pero no obedece la palabra de Dios. No quiere sujetarse a las autoridades. Mire lo que dice allí en 1 Corintios 3, 1. Gloria a Jesús. Que Pablo no les podía hablar como espirituales. Esta clase de hermanos, podemos decirlo así, ellos quieren leche espiritual. A ellos no les gusta una prédica que va a confrontarlos, que les va a quitar todo rudimento que tengan, porque ellos no van a querer cambiar. Ellos piensan que como están bien delante de Dios y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente se van a perder. Se van a perder porque Dios no quiere hombres y mujeres carnales. Dios quiere hombres y mujeres espirituales. Y una característica del hombre carnal, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos. El hombre de Dios no puede tener celos, pero el carnal sí manifiesta los celos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántos hombres dentro de su casa miran cosas donde no hay? Maltratan a sus hijos, maltratan a sus esposas. Y también tal vez la mujer no ha hecho nada, porque viven una vida en su pasión, en su carne, no guiada por el Espíritu de Dios, no bajo el temor de Dios, porque el hombre carnal no tiene temor de Dios, hace lo que se le venga en gana, pero dice, yo estoy bien delante de Dios. Y como les decía, este es un peligro, esta clase, este tipo de personas dentro de la iglesia, porque estos son los que comienzan a levantarse en murmuración, a envenenar a otros hermanos, a querer dañar. Esta es la cizaña que habla la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, hay entre vosotros celos y contienda y disensión. Como les decía, en el hogar no está tranquilo pensando de que la esposa le va a ser infiel. Y comienza la contienda, comienza la disensión. ¿Por qué? Porque aún es un carnal. Y si es en el trabajo, se molesta porque otro tenga un buen puesto y no se lo han dado a él. No es feliz. Dentro de la iglesia está mal porque hay hermanos que están ejerciendo un ministerio y a él no se le da lugar porque hay otra cosa, que el carnal quiere ser halagado. El carnal quiere ser siempre su ego levantado. Y no debe ser así. Porque toda honra y toda gloria es para nuestro Dios. Nosotros solo somos servidores de Cristo. Pero ¿por qué de esta manera? Porque es inmaduro. Porque es niño. Porque no conoce la palabra. Y si la conoce y está escuchando dentro de la iglesia, no la pone en práctica. Es de estos hermanitos que están con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. Esos son los carnales. Aleluya. Son inmaduros. Y dice el apóstol Pablo, gloria a Jesús, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión. Pregunta, ¿no son carnales?
y andás como hombre. Porque diciendo el uno al otro, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Y cuando lo reprenden, ¿qué pasa? Ay, no, si yo soy de Dios, Dios conoce mi corazón, Dios sabe de que yo estoy bien delante de Dios. Pero sus frutos, ¿qué pasó? Su manera de vivir, ¿qué pasó? ¿A dónde queda? ¿A dónde está? Si verdaderamente este hombre o esta mujer es espiritual, es humilde, se deja guiar. Poderoso Jesús. Pero como es un cristiano inmaduro, todo lo que va a hacer va a girar alrededor de su ego propio, no a la obediencia de Dios. Gloria a Jesús. Estos hombres carnales necesitan reconciliarse con Dios y tomar, gloria a Jesús, la responsabilidad de que tienen un alma que perder o que se puede salvar. Esto es de los que habla la palabra en Apocalipsis 3:15. Los tibios están dentro de la iglesia, están escuchando la palabra de Dios, pero no quieren cambiar. Dice el apóstol Pablo, son carnales, porque hay celos, hay contienda, hay disensiones. Gloria a Jesús. Pero ellos dicen, yo tengo el Espíritu de Dios. Pero ofenden, maltratan, denigran, tienen orgullo y cuantas cosas más. Eso no es de Dios. Porque el hombre de Dios es humilde, es paciente, es misericordioso. Tiene compasión, dice la palabra, que son los frutos del Espíritu Santo. Es benigno. No se complace en la injusticia, dice. Y los carnales hacen a como quieren. Solo para llenar su ego. Solo para llenar el yo, para que me miren, que yo puedo. Aunque puede tener años dentro de la iglesia, nunca va a crecer espiritualmente. Porque no se ha rendido a Cristo como debe ser. Renunciar al yo y decirle, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. No quiero ser el mismo. No quiero ser la misma. Quiero cambiar. Cambia mi alma, porque el problema está en el alma. Almas confundidas. Almas insaciables. Tienen una esposa, quieren tener 2, 3, 4, 5 y 6 mujeres. Dios te da el sustento todos los días, quieres tener riqueza, dinero y más dinero, pero no te preocupas por tu vida espiritual. No estás atesorando para el reino de Dios, porque es un carnal, no le importa, no le interesa. Solo quiere saciar su vida temporalmente en esta tierra, pero aquí todo va a pasar, todo es pasajero, dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hay profecías bíblicas que se están cumpliendo y se van a cumplir. Y el Hijo de Dios tiene que estar enfocado en la palabra de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis antojos, no como yo quiera vivir. Cumplir la palabra, porque si realmente es un hijo de Dios, va a tener ese cuidado de obedecer a la palabra y cumplirla. Gloria a Jesús. Es un hombre o una mujer, el carnal, que no tiene madurez. No tiene madurez, critica todo, pero siempre esa persona está en lo correcto, es perfecto. Pero todos los demás están mal, solo él está bien. Y más no sabe que necesita convertirse nuevamente en el Señor. Porque la Biblia me dice que por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto nos conoceremos. Y cuando venga Cristo van a haber sorpresas. Porque aquel que pensaba que estaba bien, cuidado, si no está dando frutos dignos de arrepentimiento, se va a quedar en esta tierra. Gloria a Jesús. Y el tercer tipo de persona es el espiritual. El que Dios anda buscando, el que Dios quiere, el que viene a traer en su segunda venida, el que dé la medida en el alma. Ahora acuérdese que la palabra del Señor, Jesucristo enseñó y dijo que la medida tenía que ser a 30, a 60 y al 100 por 1. Y estudiando la palabra del Señor, estudiando los temas del alma, me he dado cuenta de que el alma, que la medida se da en el alma.
La medida se da en el alma. ¿Cómo? Cuando nuestra alma está limpia, cuando nuestra alma está bajo la obediencia del Espíritu Santo, cuando nuestra alma está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, gloria a Jesús, y el versículo 15, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué el espiritual puede juzgar? Porque da testimonio. No hay nadie que lo señale, porque es ejemplo a seguir. Es ejemplo, gloria a Jesús, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Cristiano significa seguidor de Cristo, pero muchos tienen el título o el nombre de cristiano, pero no viven conforme a Cristo. Porque no queremos muchas veces a renunciar al yo, a renunciar al hombre carnal. Queremos seguir siendo los mismos, bajo deseo, bajo concupiscencia, bajo todos los pecados que un día tuvimos. Cuando Cristo nos llama que seamos una nueva criatura. Cuando Cristo nos está llamando a que seamos una nueva persona, gloria a Jesús. El hombre espiritual tiene madurez, tiene sabiduría, se sabe comportar. Juzga, dice todas las cosas, pero no es juzgado. Tiene algo muy importante, la mente de Cristo. Es instruido por Cristo, gloria a Jesús. Tiene una relación con Cristo, pero esto lo va a demostrar con su ejemplo, con su manera de vivir, con sus hechos, no de palabra. Porque hoy podemos encontrar muchos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, en un púlpito, en la calle, en cualquier lugar, pegando 4 gritos, pero no viven lo que predican. ¿De qué les va a servir eso? Dice que en aquel día le dirán, Señor, si en tu nombre echamos de fuera demonios. Señor, en tu nombre predicamos. Señor, mira que venían las multitudes. Señor, mira cuántos fueron sanos. ¿Qué les va a decir? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedor de maldad. ¿Sabes por qué? Porque una característica de nuestro Señor Jesucristo es la mansedumbre. Él fue manso hasta la muerte. Y hay hombres jactanciosos, con mucha vanagloria. Hombres que no se quieren dejar guiar por el Espíritu Santo, que no han renunciado al hombre carnal, gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Ya el hombre espiritual toma la palabra, ya no quiere leche, quiere comida sólida. Y por eso el Espíritu Santo comienza a instruirte, comienza a llenarte, comienza a revelarte la palabra. Porque en esta palabra hay misterios. Pero no cualquiera se la va a dar el Señor, ¿sabe? Sino alguien que ama la palabra, que anhela ser cambiado, que anhela esa medida y que cada día va luchando contra su alma. Porque le voy a decir, estamos en este mundo, estamos en esta tierra y tenemos lucha. Tenemos luchas grandes contra el alma. Pero aquel que ofendió y pide perdón, aquel que ultrajó pero se convierte y ya no lo va a hacer, aquel que valora a las personas a como son, aquel que ama a como Dios amó la iglesia, dice la palabra, aquel que está enseñando la palabra pero la está viviendo. Ese es el hombre espiritual, ese es el hombre que Dios quiere, no solo de que estemos pegando 4 gritos, humillando a otros, denigrándolo, señalándolo. Vos sos así, sos allá, tenés pecado, tenés que arrepentirte. ¿Y él qué? ¿Y ella qué? No hay humildad. No hay mansedumbre. Dice la palabra del Señor en la bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. Gloria a Jesús. Dios demanda humildad en nosotros.
Dios te manda sinceridad, porque muchos hipócritas hay en los púlpitos hoy. Muchos hipócritas hay en el internet hoy. ¿Sabe por qué? Porque por su fruto se conoce el árbol. ¿Cuántos pastores, teniendo sus esposas, están buscando mujeres por el internet? ¿Qué fruto están dando? De lascivia, de pecado. Y después da a luz, dice, el pecado y la igual. Están engañando solo. Recuerde que nosotros tenemos puertas que se pueden cerrar o se pueden abrir al enemigo. Y el hombre espiritual, el hombre de Dios, cierra todas las puertas y camina bajo el temor de Dios, bajo la santidad de Dios. El hombre de Dios se guarda para Dios primeramente y después para su esposa, después para su esposo. Y tiene el cuidado de dar testimonio cada día. Cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar, cambia el yo. En cierto momento daba una enseñanza a la iglesia y le decía, ¿quién está sentado en el centro de tu alma, en tu corazón? ¿Quién está sentado ahí? ¿Quién está reinando? ¿El maligno con todos sus secuaces o el Rey de Reyes y Señor de Señores? Si está Cristo sentado ahí en el trono de tu alma, de tu corazón, va a gobernar Él tu vida. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero él sabía por qué lo estaba diciendo. Un hombre de Dios, un varón de peso, que dio testimonio hasta su muerte, que trabajó para Dios, un hombre justo. Y dice la palabra que estaba sujeto a pasiones igual que nosotros. No era que ya era santo y que ya le habían salido alas, era Dios. No, era un hombre carnal igual que nosotros. Sujeto a pasiones, dice la palabra. Pero él dijo, no. Dijo, ya no vivo yo. Él murió al yo. Él murió al Pablo de esta tierra terrenal, para que Cristo viviera en él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en la mañana, buscarlo en la madrugada. Y qué bonito se siente comenzar un día cuando has tenido intimidad con el Rey de Reyes a través de la oración, a través del sometimiento. Y renunciar cada día, cada segundo, decirle, Señor, yo no quiero ser como yo quiero ser como tú quieras que yo sea. Renunciar cada día, eso es vivir para Cristo. No es decir, yo voy para acá y hago esto y hago lo otro y ni le hemos preguntado a Dios que sí, es su voluntad. Ah, pero soy hijo de Dios. Actúo como se me da la gana. Ah, pero soy hijo de Dios. Eso no es ser hijo de Dios. Eso es ser sabio en su propia opinión. Yo creo que si nos detuviéramos un poquito en nuestra vida y le preguntáramos a Dios cómo estamos viviendo, qué es lo que no le agrada a Él de nosotros, sabe que hubiera muchas sorpresas. Si Cristo comenzara a decirle a cada uno de los que están dentro de la iglesia, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y muchas veces Dios usa a los predicadores. Pero cuando el corazón está entenebrecido y cerrado, eso no entra. Pero si quieres salvarte, lucha por tu salvación. Busca de Dios. Y sé un hombre, una mujer espiritual. Deja la carnalidad. Porque ya no eres un hombre natural, porque ya veniste a los pies de Cristo. Ya eres un hombre carnal si no estás dando la medida. ¿Y quién te mide? La palabra de Dios. Ese es el termómetro del cristiano, la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos tienen fiebre, vamos, buscamos el termómetro, se lo ponemos y sabemos, tiene 38, 36, 40, 39. Así es cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor. Nos vamos dando cuenta cómo estamos. Si estamos bien o estamos mal.
Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu nos reprende. Y si el Espíritu nos reprende, si tu Espíritu te reprende, mayor es Dios. Hay problema. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales, no carnales. Gloria a Jesús. Y qué bonito es que busquemos llegar a ese nivel de ser hombres y mujeres espirituales, porque dice que Él no es juzgado, pero Él lo juzga todo. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mente de Cristo, porque ya no va a juzgar carnalmente, sino conforme a la justicia de Dios. Y hay que ver algo muy importante, que el que juzga es porque conoce la ley. Aquí en la tierra, cuando usted va al estrado a alguien que están acusando, el juez tiene que tener en su mente la ley de ese país para así poder aplicarla a la persona que va a sentenciar o que va a absolver. Entonces dice que el hombre espiritual puede juzgar, es porque conoce la palabra, conoce a Dios, tiene la mente de Cristo, sabe que algo que va a hacer o cómo va a proceder o cómo va a actuar está bajo la cobertura de Dios. Tiene confianza en Dios porque ha sido instruido por Cristo. Tiene la ley de Dios de parte de su lado. Así como el juez terrenal. ¿Quién le va a juzgar a un juez que dicte una sentencia si está la ley que lo está respaldando? Está un código civil, está un código penal, está un código legislativo y todas las leyes, todo el marco teórico de una ley. Entonces, así es en la iglesia del Señor. Y acuérdense que hay jerarquías. El espiritual se sujeta también porque sabe de que Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia del Señor. Y Él dice, si yo desobedezco a esta autoridad que Dios ha puesto, estoy desobedeciendo a Dios. El espiritual tiene cuidado cómo va a hablar, cómo va a caminar, qué decisiones va a tomar. Ese es un hombre, una mujer espiritual que sabe esperar en Dios. Las cosas las hace con calma. Y si algo le sale mal, pues entonces va, pide perdón. Y si algo hizo mal, va, pide perdón, hace justicia. Ese es el espiritual. El que quiere arreglar su vida, su lámpara, su alma, que esté limpia. Porque sabe que le van a pedir cuenta. Porque sabe que tiene que dar la medida. Porque sabe que si es hijo de Dios, tiene que caminar con Dios. Como Dios anduvo, como Dios dio testimonio, como Jesucristo. Así mismo, ¿cuántos hombres de Dios no fueron vituperados, fueron encarcelados, fueron apedreados, odiados, blasfemados y cuántas cosas más no les hicieron? Pero ellos bendecían. Ellos no agarraban venganza. Porque el hombre y la mujer espiritual deja que Dios se encargue. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le dejemos todo a Él y nosotros sigamos adelante, poniendo la mirada en Cristo Jesús, sabiendo que de Él obtendremos galardón. Así es que el que está en la iglesia aún es carnal, luche, levántese en el nombre de Jesús, salga de esa niñez espiritual, ya no beba más leche, comience a dar pasos firmes. En el nombre de Jesús, levántese si quiere ser salvo. Porque Cristo viene a levantar hombres y mujeres espirituales. Los carnales y los naturales se quedarán en esta tierra cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártala si es de bendición. Si conoce a alguien que necesite esta palabra, envíasela, compártela. Dios te bendiga.